muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Qué bueno, aquí estamos una vez más. Esto es Makini para Color Visión y también para TV Quisqueya. A nuestro invitado le sobran calidades. Es el ministro de la Presidencia, es el presidente del poderoso Partido Revolucionario Moderno, pero también es todo un ex senador de la República, es decir, con una gran experiencia de Estado y una carrera promisoria a partir de, entre otras cosas, su relativa juventud. Digo lo de relativa juventud porque me acaban de decir que acaba de cumplir 40 años, o sea, ya está entrando a cierta edad. Pero siempre es un placer poder conversar no solo con el ministro de la Presidencia ni el presidente del PRM, sino también con un puertoplateño muy orgulloso de serlo. José Ignacio Paliza está con nosotros. Bienvenido. Buenos días, don Pablo. Qué placer, qué Buenas placer. tardes. Muchas gracias por tenerme aquí. Es un placer volver a regresar a Makini. Tenía unos días que no me invitaban. Sí. Pero muy satisfecho y dispuesto siempre a compartir contigo. La tentación siempre está y yo cedo a ella. Antes de entrar a las honduras de la política, el partido, la lucha electoral, ¿y Puerto Plata? ¿Cómo está? ¿Esa recuperación que uno sospecha se está dando en la realidad de Puerto Plata? ¿Es verdad? Hay algunas áreas, algunos sectores de Puerto Plata que evidentemente requieren aún de apoyos adicionales, de la estructuración de esfuerzos que puedan llevarlo a retomar algunos momentos que en la historia reciente de nuestra provincia ocupaban. Sin embargo, Puerto Plata, en sentido general, quizás viva hoy su mejor momento. Puerto Plata vivió unos años difíciles con la caída del turismo, claro. Y esos años difíciles nos hizo madurar, nos hizo aprender, nos hizo unirnos. Es una sociedad muy unida alrededor de temas puntuales que nos han hecho entonces fortalecer. Y hemos tenido una recuperación no acelerada, pero sí sistemática, en el que hemos podido ir consolidándonos otra vez como destino en sus diferentes aristas. En el sector turismo, solamente por ponerte un ejemplo, Puerto Plata es hoy quizás la capital del turismo de cruceros de toda la región, con 2 puertos de cruceros pujantes, en pleno crecimiento. Me sorprendí el día pasado al conversar con el ministro de Turismo y Jeffrey Cranick, que es uno de los promotores del puerto de cruceros de Amber Cove en Maimón, de Carnival, que esperan quizás este año traer 1 millón de pasajeros solamente a la terminal de Maimón. Y esto se complementa con la de Taino Bay, donde las demás empresas del sector crucerista usualmente atracan. Solamente en materia de cruceros, Puerto Plata puede recibir o tiene capacidad de recibir más de 1,5 millones de pasajeros al año. La inyección que le da esa nueva área, ese nuevo sector a la población en sentido general es tal que cuando hay cruceros, a final de la tarde, los bancos no dan abasto, por ejemplo, sobre todo en los puntos tipo supermercados, que son los que están aperturados más tarde o hasta más tarde, porque la gente va a depositar su chelito, a pagar una tarjeta. Hay movimiento que se nota. Claro, lo nota más el que como yo, sí. Estoy hoy un poquito fuera de Puerto Plata y cuando doy el paso a tirar un ojo hacia mi provincia, me sorprendo del dinamismo que se ve en las calles. Y claro, nosotros los puertoplateños todavía hay mucho que hacer, todavía hay mucho por andar. El ritmo de las obras, ¿no hay grandes atrasos en entrega de obras pendientes? Hay algunos proyectos que a mí particularmente me gustaría que caminaran a un paso distinto, como el caso de la carretera, del puente sobre el río Camú, en Cangrejos, que es una obra importante. Pero sí van dentro de los cronogramas y los plazos que se han diseñado. Y hay 2 proyectos que en los próximos días estarán debidamente consolidados y presentados a la sociedad, que son evidentemente generador de un impulso adicional jamás visto. El tema de la carretera del Ámbar, así como también de Punta Bergantín, la estructuración del proyecto
multipropósito, por decirlo de alguna manera, de Punta Bergantín, que es un enclave de desarrollo interesantísimo, tanto en el sector inmobiliario, turístico, tecnológico y de cinematografía. Creo que Puerto Plata, no hay dudas que vive su mejor momento, pero que los años que habrán de venir serán evidentemente excepcionales. Tenemos que aprovecharlos. Presidente del Partido Revolucionario Moderno, hay prácticamente una crisis, una sublevación de la mayoría de los partidos de oposición a partir de la resolución de la Junta Central Electoral con esto de las reservas, que ya no va a ser en sentido nacional, lo que facilitaba ciertas cosas. Es que nunca han sido. Sino va a ser por, por demarcación de lo que fue víctima el PRM en el 19. Es que no ha sido distinto. ¿Y ahora? Es que no ha sido distinto a lo que la Junta propone hoy. El sistema en virtud del cual se organizó las elecciones del 2020 fueron bajo esas reglas que hoy la Junta ratifica, de que la cuota de género se aplica por demarcación y las reservas del 20% por niveles de elección. Y paso si me lo permites, a explicarlo. En el año 2019, cuando estamos estructurando nuestras respectivas boletas y tejiendo nuestras estrategias electorales, fuimos a la Junta Central Electoral y le pedimos a la Junta, como habían leyes nuevas, la del régimen electoral y la ley de partidos, que por primera vez organizaban el proceso, que cómo se aplicaría la cuota de género y cómo se aplicaría el 20%. La Junta, en el entendido de que debía ser flexible ante los partidos y sobre todo en este nuevo experimento de las leyes, fue flexible y le dijo a los partidos, apliquen la cuota a nivel nacional, el 20%, igual también la de la mujer, no por demarcación, sino también de la totalidad de las candidaturas. Y así nosotros nos organizamos. Pero resulta que ciudadanos acudieron al Tribunal Superior Electoral, impugnaron esas resoluciones internas de los partidos que organizaban la boleta, teniendo esos parámetros, lo que hoy la oposición quiere que se vuelvan a ponderar o a introducir, y adivine qué hizo el Tribunal Superior Electoral, los falló en contra. Y reglamentó en 2 sentencias que la cuota de la mujer se aplicaba por demarcación y que el 20% de las reservas se harían por nivel de elección. Inclusive hay sentencias de esas que fueron, en el caso nuestro, recurrido en revisión, falladas también en contra, y inclusive fueron al Tribunal Constitucional en el caso de la cuota de la mujer o de género. Y también el Tribunal Constitucional falló acorde a los designios del Tribunal Superior Electoral. ¿Y qué pasó con nosotros? Tuvimos que rehacer la boleta. Más de una docena de diputados de aquel momento se quedaron fuera de la boleta del PRM. En ese entonces ustedes tenían el problema que tiene hoy la Fuerza del Pueblo, que era un partido que se estaba fortaleciendo, creciendo en los municipios. Quizás Es parecido, una más o menos. narrativa que quizás pudiéramos Sí. contrastar o intentar comparar. Pero más de una docena de nuestros diputados se quedaron fuera. Nosotros nos habíamos reservado a los diputados lo que teníamos en aquel momento, que era más del 20% que permitía la ley, porque como los diputados habían tenido una lucha tan vertical en la defensa de la Constitución, en contra de aquellos que querían reformarla para ponderar la reelección presidencial indefinida, entonces nosotros queríamos premiarlos o reconocerlos. Y se la reservamos. Pero mire qué pasó. Jean Luis Rodríguez, diputado del Ceibo, se quedó fuera de la boleta. Ronald Sánchez, vocero de la bancada del PRM, se queda fuera de la boleta, diputado de Atomayor. Se queda Jorge Frías, diputado de Santo Domingo Este. Se queda Víctor de Asa, el hoy secretario general de la Liga Municipal, y Robinson Díaz, los 2 diputados de la circunscripción 1 de Santiago. Se quedó fuera el diputado Gando, de Asua. Gando, sí. Y así sucesivamente. Fellito Suberví, de la circunscripción número 2 del distrito, se queda fuera por las mismas consideraciones. En diferentes provincias del país tuvimos la obligación de reestructurar nuestra boleta. Y mire, la ponderación del tribunal era correcta. Nosotros nos dio en la cara la sentencia. Y la posición del tribunal en aquel momento, la que hoy mantiene la Junta, es justa. Y me paso también, vuelvo a profundizar un poco más. Es que de un poco más de 4.000 candidaturas, casi 5.000, que hay en todo el espectro de los diferentes niveles de elección. Si usted le da la oportunidad a un directivo del partido, en este caso a Paliza, presidente del PRM, a que decida el 20% de la totalidad,
yo podré decidir, todos los senadores, todos los síndicos, todos los directores, todos los diputados, y mandar a algunos regidores a primarias, pero yo tendré la posibilidad total de decidir las principales posiciones de todo en la geografía nacional, sin mediar ni tan siquiera un guillo de democracia interna. Y por último, solamente ya para culminar, es injusto la posición de la oposición con relación a los propios actores de la Junta, en especial con el presidente de la Junta, que han dicho que están poniendo en riesgo la democracia. Bueno, han querido de alguna manera afectar su propio nombre, hiriéndolo para ver si varía de posición. Pero el presidente de la Junta Central Electoral fue presidente del Tribunal Superior Electoral pasado. Esa sentencia al que yo hago referencia del 2019 tiene su firma, tiene su voto. Ha sido él coherente, inclusive en su coincidencia que ha tenido, no ha hecho otra cosa que mantener su nivel de coherencia. Y hasta pensaría yo que para la Junta poder variar su posición, tendría que mediar una sentencia del Tribunal Superior Electoral. Porque cuando algunas de esas sentencias no son vinculantes, la de género sí, porque fue al Tribunal Constitucional, resulta que cualquier ciudadano, usted mañana, si la Junta decide lo contrario, puede ir al Tribunal Superior Electoral. Y adivine qué va a hacer el Tribunal Superior Electoral. Ya tienes precedentes. Claro. Es muy difícil que un tribunal varíe un precedente, además, de tanta importancia como ese, y que está atado a defender la democracia, que es el fin principal de estas cortes. José Ignacio Paliza descarta las afirmaciones del PLD, de sus representantes, de que hay toda una componenda entre Palacio, PRM y la Junta Central Electoral para abortar el proceso. Lo que pasa es que el PLD en las elecciones pasadas mandó todas sus candidaturas a primarias. No pasó por el reto que hoy tienen de conformar una boleta, de conformar alianzas y de verse en una circunstancia diferente. Pero cuando el tribunal falló en contra de nosotros, nadie nos defendió. Es más, recuerdo Participación Ciudadana, recuerdo la Finjus y a otras instituciones similares festejar o celebrar la decisión del Tribunal Superior Electoral. Nadie nos defendió en aquel momento, pero era correcto. Qué cosa tan terrible esto del síndrome de la guitarra y el violín. Nos vamos a la pausa. Cuando retornemos, bueno, la introducción de la pregunta del próximo segmento la resume una frase: no hay cama para tanta gente. Ya regresamos. José Ignacio Paliza, es que no hay cama para tanta gente. Yo veo que hay unos movimientos de parte del poder municipal hacia el PRM, vendrán cambios, hay esto del transfugismo de gente del PLD o de la Fuerza del Pueblo que pasa al partido de gobierno, pero hay un problema. Cuando yo negocio para irme de la Fuerza del Pueblo hacia el PRM, bueno, en la negociación tiene que haber por lo menos una candidatura a regidor de Baní. Hay un problema porque esa candidatura estaba reservada a un meritorio compañero del PRM. ¿Cómo se van a hacer ustedes? Porque no hay cama para tanta gente. Y yo veo como que esto irá en aumento. O sea, el fortalecimiento del PRM por la llegada de dirigentes medios de la oposición. ¿Cómo está eso? Porque hay un malestar en el partido. Primero no lo interpreto así. Esa candidatura era mía. En el PRM hay mucha madurez y hemos ido demostrando a través del tiempo que es un partido distinto. Y solamente hay que ver los procesos que hemos vivido de democracia interna y de resolución de los conflictos internos del partido, en donde siempre hemos salido premiados en unidad. Quizás el principal logro de la dirección partidaria que a mí y a Carolina nos ha tocado sortear tiene que ver mucho con eso. La generación de una coherencia y de una estigma interna de que es evidentemente necesario mantenernos unidos, abrazar los proyectos colectivos antes que casarnos con los individuales, los intereses individuales, que juntos somos más fuertes, que juntos tenemos la capacidad de derruir cualquier voluntad, moldear el futuro de la República Dominicana en unidad.
y eso ha ido permeándose de tal manera que en el último proceso de renovación de las autoridades internas, de 1.400 organismos que tiene el partido, 1.250 fueron consensuados. No hubo que operar ni tan siquiera un voto o una propuesta de votación. Hay un espíritu importante en el PRM de poder preservar lo que hemos construido y de poder apoyar lo que hoy es importante, la gestión del presidente Abinader y de poder cumplir a la gente con los cambios que le prometimos. Entonces luego los intereses individuales de cada quien, que tenemos derecho a soñar, a presentarnos, a atrevernos y a generar propuestas en territoriales sobre todo. Ahora, en el caso de las personas que han venido de otras organizaciones políticas, nosotros esas tratativas que usted propone no se han dado. Las personas que han venido por conciencia o identificación con el presidente Abinader fundamentalmente, con su modelo, con el apoyo a la municipalidad. También que iba la entrevista, porque si yo soy Julio César Valentín, tengo mi movimiento político, soy de Santiago, por ejemplo, y voy a apoyar al presidente Abinader, lo lógico es que haya un puesto, sea alcalde, a senador. Entonces No resulta siempre. que Ulises Rodríguez, que está, tengo entendido que está adelante como precandidato a alcalde, Sí. tendría otra vez que sacrificarse. O sea, ¿cómo ustedes van a manejar? Pongo ese ejemplo de Julio César, que es un político de altísimo nivel. Lo primero es que Independiente Julio ahora. César Valentín todavía no ha operado un acuerdo entre nosotros. Por eso digo, lo pongo de ejemplo. Ojalá se diera, pero no se ha estructurado. Sí, pero ¿cómo un acuerdo de esa ustedes se van a hacer? No es un ejemplo justo. Porque Julio César no es él y sus seguidores y tiene un movimiento. Si se diese, existe la posibilidad, si se diese. ¿Qué ustedes van a hacer con el miembro del PRM que ya tenía eso casi por seguro? Ulises está muy arriba, muy cómodo. Cada caso tiene sus particularidades. Por favor. No todos son iguales. Y en cada provincia, en cada municipio, en cada circunscripción electoral donde traemos un dirigente con esas connotaciones y que quiere darse un paso comprometiéndose con la idea que nosotros estamos hoy impulsando, pues se trata o se maneja de acuerdo a sus especificaciones. No son iguales en todo caso. Pero nosotros no hemos prometido o no hemos garantizado posiciones selectivas a quienes han dado un paso. Sí le hemos prometido igualdad de condiciones, sí le hemos prometido apoyo en sus respectivos proyectos de acuerdo a las formas que son de estilo y que se dan con todos aquellos que participan de la democracia interna de República Digo algo de nuestro importante, partido. vamos a subrayarlo. O sea, ustedes en las alianzas, yo voy a hacer la alianza con ustedes, entonces yo voy a tener la oportunidad de competir. No es que a mí, atención Santos Ramírez, la alcaldía de Baní me está reservada ya. No, ustedes van a permitir en la alianza conmigo que yo compita con Santico. No, siempre, esa es la idea. Sí. O habrá negociaciones mira, te vas de senador. La democracia y los métodos que da la ley para elegir nuestros candidatos serán las reglas. Puede haber alguna excepción, siempre las hay. Y la ley también nos posibilita algunas excepciones. Exacto. En el marco del 20% famoso. Pero en sentido general, la regla para elegir nuestros candidatos a diferentes niveles será siempre los métodos que estipula la propia ley. El partido, el PRM y la política de República Dominicana ha cambiado. La discusión del 20% de las reservas que tratábamos anteriormente tiene que ver mucho con eso. Es cortarle el dedo a aquellos que han decidido durante toda la vida a lo interno del partido las candidaturas, porque este me place o aquel me conviene, o este es mi amigo. Ya eso se acabó. En los partidos políticos en República Dominicana, en la sociedad en sentido general, la democracia ha ido tirando raíces. ¿Usted tiene un compromiso? Las formas, hoy inclusive, las formas están reguladas por ley. Pero usted tiene un compromiso con frenar el poder terrible que han tenido las cúpulas partidarias tradicionalmente aquí. Que usted, en el caso de Carolina y José Ignacio y el presidente, resuelven eso. Entonces se crean unas claques terribles. No, el comportamiento que hemos celebrado en el PRM ha sido uno distinto. Y no ha habido decisión sino producto de la colectividad, de los organismos partidarios. No ha habido una posición estridente. En el PRM no ha habido una muestra de que se haya dado lo que habíamos criticado en el pasado. No, siempre hay espacio para mejorar. Siempre hay cosas que debemos de cambiar. Yo como presidente del partido puedo narrarle un montón de temas que podemos nosotros ser mejores.
pero la institucionalidad partidaria, la institucionalidad de nuestras instituciones democráticas son cada vez mejores, son cada vez más sólidas y hay hoy, en el caso de los partidos, leyes, regulaciones, reglamentaciones que también nos restringen y nos limita el poder que usualmente teníamos los que dirigíamos partidos políticos. Estuvimos conversando con el presidente Abinader, una extensa entrevista A Diario hace la semana pasada, y ahí salió a flote la disposición de él a participar en debate como candidato presidencial, con Fernández, con Abel. Sin embargo, llamó la atención que cuando preguntamos por los debates a lo interno de las candidaturas, él no estuvo de acuerdo y dice que prefiere centrarse en la candidatura en sentido general. ¿Qué dicen los estatutos? ¿No hay la obligatoriedad, por un afán democrático, de que en el PRM debatan los compañeros por las posiciones? ¿O es solo una alternativa? No existe esas obligaciones estatutarias. Además, recuerde que a lo interno de los partidos todos nos conocemos. Es un electorado distinto. El que decide, porque todos somos amigos, compañeros, hermanos, hemos crecido juntos, hemos tejido vínculos más allá del mundo de la política. Entonces el debate no es necesariamente a lo interno tan necesario, porque cada quien conoce las ideas del otro, sabe cómo se comporta. Bueno, hay una familiaridad que no necesariamente el debate pueda ser un elemento adicional al ya conocido. Ahora, hacia afuera, en el gran espectro nacional, es un tema pendiente en República Dominicana, en su democracia, de ir a debates. Recuerdo al presidente Abinader acudir a un debate donde el candidato presidencial de aquel momento, Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana, presidente, no acudió. Y bueno, es un tema pendiente, que nosotros los dominicanos deberíamos pujar para que eventualmente se pudieran dar debates presidenciales. Yo he sido siempre un abanderado del tema, inclusive propuse en el Senado de la República un proyecto a propósito de ese tema y en la discusión de estas leyes también, aun cuando no logré hacerlo obligatorio en el marco de la ley de régimen electoral, pero es un tema que creo pendiente y útil el poder ir o celebrar algún debate presidencial en República Dominicana bien organizado, bien montado, con las reglas bien conocidas y en condiciones de igualdad para todos los que allí se presenten. Tenemos la gran oportunidad por la disposición del presidente. Aquí parte del problema ha sido que los presidentes no gustan mucho de debatir y más, como es el caso, cuando encabezan todas las encuestas. Bueno, entonces, yo creo que es algo que se le debe agradecer también hay al que presidente decir que Abinader. En el trópico de nuestra democracia también es muy particular, porque tú te vas a un debate presidencial en Estados Unidos y te encuentras a dos debatiendo, a un republicano y un demócrata. Aquí hay 30 y tantos partidos políticos y en crecimiento. Ahorita te encuentras un debate presidencial propuesto donde hay 15 candidatos presidenciales. Entonces ya eso no es un debate, eso es una cosa rara. Demasiada gente, que no hay ni espacio para poder contrastar ideas, ¿verdad? Entonces, pero sí, estoy de acuerdo creo que contigo coincido, y con gran parte de la sociedad, de que es un tema pendiente en nuestro sistema y que ojalá pudiéramos cumplir. Y qué bueno que el país cuente con unas autoridades de gobierno y con un partido de gobierno importantísimo, pues dispuesto a ayudarnos como sociedad a crear lo que no tenemos hoy, que es la cultura del debate. Yo no te puedo votar a senador de la provincia Peravia ni a presidente de la República si yo no te veo un poco debatiendo y proponiéndome cosas durante una hora con un mediador. Eso se agradece. Vámonos a la pausa y continuamos esta entrevista con José Ignacio Paliza. Ya regresamos. Continuamos esta conversación con el presidente del Partido Revolucionario Moderno, ministro de la Presidencia y ex senador de la pujante y recuperada provincia de Puerto Plata, cuna de mis ancestros, los Maquini. José Ignacio, el PRM tiene un problema y es que yo veo como un enfrentamiento entre el sector que lidera Abinader y lidera el presidente Mejía, con Guido Gómez y con Ramón Alburquerque. Son discursos muy frontales, o sea, no están hay un desacuerdo altísimo.
¿cómo se va a hacer el PRM en una campaña electoral cuando el candidato a la presidencia tiene dentro del partido a dos aspirantes también sumamente críticos y bien amueblados para emitir esas críticas, como Guido y como Ramón? Bueno, lo primero que usted está presumiendo, que el presidente Abinader presentará su candidatura. Si 2 es 2 es 4, vamos a ver, no es seguro. Si 2 es 2 es 4, tú ves, vamos a ver. Mira, pero usted lo presume, yo también lo deseo. Yo soy de los que quisiera promover una oportunidad más al presidente Abinader, que creo que ha hecho un trabajo excepcional. En manejo de crisis ha sido, evidentemente, ha destacado con una nota muy positiva. Somos referentes en la región, en cada uno de los temas que vinculan a las diferentes crisis que hemos tenido que sortear, desde crisis medioambientales a una guerra en Ucrania, el COVID, la recesión mundial, la logística, bueno, y hemos salido con una nota muy positiva de cada una de ellas. El presidente Abinader ha sido un gladiador de crisis y lo ha hecho muy bien. Sin embargo, eso no es una decisión que él ha tomado. Inclusive cuando algunos de nosotros en el círculo íntimo o más cercano queremos invitarlo a que tome una decisión, invitarlo a que dé un guiño, a que nos mande a organizar algunas cosas, evidentemente su respuesta no es inmediata. La respuesta es: permítame trabajar, permítame salir adelante, todavía hay mucho trabajo por hacer, llegará el momento para pensarlo. Él hoy está muy dedicado a lo que es para él y para todos nosotros, los ciudadanos de República Dominicana, importante. Son muchas las metas, las tareas y los proyectos que están hoy en construcción, y pensar mucho o pensar en política, pensar en el proceso del 2024 es quizás, lo entiendo a él, perder un poco de atención o de foco de lo que es hoy para él y para todos, para el proyecto colectivo República Dominicana, importante. Ya llegará el momento de que el presidente, ojalá nosotros lo estimemos y haya un espacio colectivo que lo invite a presentarse otra vez. Esto significa que pero entonces usted en su análisis propone a un candidato que todavía no ha dicho que va. Sí, 2 es 2 es 4, pero no. Una cosa, el PRM estaría preparado para, ok, voy a ceder, no va el presidente. Hay que hacer unas primarias para elegir el candidato presidencial. Bueno, como quiera entre agosto y octubre. Como quiera lo vamos a hacer, porque ya el partido ha decidido el método en el que va a escoger a su candidato presidencial, y será por primarias cerradas, que se celebrarán en octubre, la primera semana de octubre, organizado por la Junta Central Electoral, tal cual lo indica o lo manda o lo permite la ley de partidos. O sea, ya eso es una realidad. O sea que si el presidente decide no ir, irá un representante de ese sector del partido a enfrentar a los otros dos. Irán los candidatos que eventualmente, o precandidatos que eventualmente den un paso al frente y se presenten, bueno, se inscribirán en ese proceso y participarán, incluyendo el presidente Abinader, si lo estimulamos a que presente un proyecto de continuación de su gestión. Pero podría ser, por ejemplo, hasta ahora, yo revisando encuestas, en prácticamente todas las encuestas sobre intención de voto en el PRM, las encabeza David Collado. Muy cerca está Carolina. ¿Por dónde irían entonces los afectos, los tiros para una candidatura presidencial fuera Luis Abinader de la contienda? No, yo como presidente del partido y relativo árbitro de los procesos, debo de conservarme con relación a una pregunta como la que haces. Con relación al presidente Abinader es distinto, porque es el presidente actualmente de la República, y creo que en un partido maduro como el nuestro, o que debe ser maduro como el nuestro, asumiendo también los modelos de otros países de la región y del mundo, cuando un presidente desea presentarse, bueno, debemos todos ir detrás a apoyarle, porque es un proyecto, el del presidente no es el de él, es un proyecto colectivo de todos que hemos asumido. Por eso me atrevo a estimular al presidente, pero en escenarios diferentes tendría que yo eventualmente conservarme. ¿No siente una contradicción no de apoyar, casi presionar al presidente a que vaya, y al mismo tiempo no decirme si David,
Carolina, Yayo. No, no, es igual, por ejemplo, asumiendo el modelo norteamericano, sí. cuando un presidente, en este caso Biden, si quiere presentarse a la reelección, el Partido Demócrata difícilmente alguien se atreva a retarlo, porque es la conclusión de un proyecto colectivo. El proyecto del presidente Abinader no es del presidente Abinader, es de todo el PRM que construyó el espacio para que uno de nosotros pudiera servirle al país. Y entonces en esa tesitura tenemos que nosotros concluir, si se quiere, ese ciclo, ese movimiento de esfuerzos, de apoyo y de continuidad. Por eso mi posición quizás que pueda ser contradictoria, pero no lo es. En todo caso, siempre tendrán en mí, como presidente del partido, un manejo oportuno y justo y nunca influir más allá de lo prudente en cualquier tema que tenga que revista de esta relativa importancia. Bueno, pero vamos a ver en qué termina todo esto, porque a la gente le llama la atención el que el gobierno tenga dentro del partido de gobierno a los dos mejores discursos políticos enfrentados al presidente. Yo sé que hay un revuelo democrático. Si esos dos compañeros terminan inscribiéndose. Hay que esperar, Pablo, cuál será el desenlace la decisión está tomada. Del proceso interno. Ya Ramón Alburquerque dijo que va y Guido aquí sentado ahí. No lo ha pero dicho. ojalá aparecieran otros personas que quisieran generar un espacio mayor de democracia interna y de oxigenación de nuestros músculos internos. Ojalá se produzca. Yo creo que cuando un presidente de un partido específico está en el mandato, en el ejercicio del gobierno, no debería darse, sino debería darse un apoyo a este proyecto que no es de un individuo, es de todos nosotros, porque todos construimos para que se diese esa posibilidad. Yo no me percibo a Luis Abinader como mi jefe, me percibo como parte de un equipo en donde él es quien quizás lo encabece o es quien lo dirija. Somos primos interpares, el primero entre iguales. Así es que yo percibo la realidad de los partidos políticos y la construcción de proyectos de poder, que al fin y al cabo no son de poder, son proyectos para ir a servir y debemos de, creo yo, verlo de esa manera. ¿Y cómo se salva desde el poder esa contradicción que desde fuera se percibe entre un PRM interesado en la institucionalidad, en el respeto de las reglas, en organizar el país, mejorar las cosas que andaban mal, y por otro lado, en el mismo PRM, las expresiones de esa cultura política nefasta nuestra que nos caracteriza y donde no hay inocentes, en todos los partidos hay este tipo de personas? ¿Dónde está el equilibrio? Porque también hay que ganar las elecciones, hay que barrer para adentro en la campaña electoral. Sí, pero hay un compromiso de institucionalidad y de transparencia, de lucha contra la corrupción, pero al mismo tiempo el financiamiento legal e ilegal de las campañas es un incentivo para todo esto. ¿Dónde está el equilibrio, Paliza? Son demasiadas cosas juntas las que has preguntado. No, pero ¿dónde está el equilibrio? Pero en el centro siempre está el equilibrio, pero son muchas cosas las que usted ha puesto sobre la mesa. Pero sí solamente decir que en el caso del PRM y de los diferentes dirigentes del partido que han presentado públicamente su deseo de probar suerte por tal o cual candidatura, no tengo yo temor a equivocarme que una vez culminados esos procesos, dentro del parámetro de la ley, de los métodos que la ley permita y de la democracia, pues una vez concluido apoyarán en los candidatos del propio partido, porque hay una conciencia colectiva, ya se la definí anteriormente, una madurez a lo interno del partido, de que por encima del interés particular está el colectivo, está el de todos, está el de la marca PRM, y no tengo yo ningún temor a equivocarme de que concluidos esos procesos, todos nos abrazaremos, como ha sido la historia del PRM en 7 años, para tirar hacia adelante por el proyecto colectivo. Por cierto, ¿qué va a hacer el PRM para salvarse, para evitar que le metan los goles éticos que le metieron? Porque ha habido problemas el caso del diputado, más de un diputado, creo que regidores, o sea, hay un tema ético que está presente. Esto no solamente es el problema con la oposición. Y en muchos casos tiene que ver con la financiación ilegal de las campañas, gente con mucho dinero. Aquí hemos llegado a un punto donde ya la gente no se conforma con financiar, sino que también quiere encabezar. ¿Cuáles medidas se están tomando en el PRM para que no le metan esos goles? No, nosotros como partidos estamos diseñando un sinnúmero
de acciones tendentes a cuidar mejor a nuestra boleta. Pero esto no es un tema exclusivo del PRM, es un tema de la política dominicana y de la región, si se quiere. Nosotros tenemos que buscar fórmulas como sociedad para que lo mejor de la sociedad sea la que se involucre en política. No es producto solamente del esfuerzo de una organización política, sino de todos. Yo no celebro cuando un partido opuesto a nosotros tiene, por ejemplo, en sus filas o se resalta en que uno de sus miembros tiene un comportamiento contrario a la ley o contrario a las mejores prácticas. Sí. Yo no es algo que yo celebro, sino que me preocupa. Porque nosotros tenemos que trabajar para cuidar celosamente lo que es de todos. Por eso en el caso sistema, del PRM, la democracia, la participación, que no sea el dinero, sobre todo el dinero fácil, el elemento principal que prima en las elecciones. Yo me refiero, y tenemos que hacer un esfuerzo colectivo. Sí, lo que pasa es que me refiero al problema de la depuración que le ha fallado a más de un partido. Y después vienen los lamentos. ¿Cómo se va a depurar? Por ejemplo, hubo un momento donde aquí el relajo era tan grande que se pedía un papel de buena conducta y el tigre daba un dinero por la izquierda y conseguía un papel de buena conducta teniendo expedientes. Vamos a dar un ejemplo. ¿Cómo ustedes se van a salvar porque los pueblos son pequeños y todos nos conocemos? Entonces, ¿cómo ustedes se van a salvar de ese tipo que tiene 50 millones de pesos para invertir en la campaña, pero tú sabes que tiene una cola larga? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Por eso hablaba de la necesidad de que todos los actores, todos los partidos, trabajemos juntos para cuidar el propio sistema. Porque no basta con yo decir, es que Pablo McKinley tiene mal nombre en Baní y por tanto no va a mi boleta. Bueno, Pablo McKinley me demanda, como ha pasado en el PRM, y bueno, tengo que escribir obligado porque me la gana, porque no tiene un caso pendiente de la justicia, no hay nada, tiene sus derechos civiles y políticos totalmente el auditorio visual al día. Que lo marca. Bueno, entonces es difícil. Claro. Nosotros sí le pedimos todo lo que solicita la ley más allá, hasta antidoping le solicitamos. Y sin embargo, hay algunos casos que no nos hacen sentir orgullosos al día de hoy. Pero nosotros como partido estamos y anunciaremos en las próximas semanas, previo a la apertura de los procesos para la inscripción de precandidatos a lo interno de nuestro partido, de algunas normas novedosas, adicionales a las actuales, dentro del marco inclusive de la propia ley, ¿Me adelanta algunas? Que podamos nosotros, sí, le doy una idea, que nosotros vamos a poder conocer mejor a nuestros precandidatos. Bueno. Por ejemplo, estamos diseñando una plataforma digital en donde cualquier ciudadano en un buzón virtual anónimo podrá depositar cualquier documentación, cualquier denuncia o cualquier parecer sobre cualquiera de nuestros candidatos o precandidatos. De tal manera que la Comisión Nacional de Elecciones Internas, que es el cuerpo electo a lo interno del partido y con fuerza de ley para poder escudriñar y depurar a estos precandidatos, pues tengan elementos adicionales, por lo menos donde investigar. Si en el buzón virtual algún ciudadano dice, Pablo McKinley, por ejemplo, tiene un caso pendiente en la justicia o ha sido condenado, bueno, nosotros tenemos la capacidad de por lo menos ir a averiguar si es cierto y por qué la condena de Pablo McKinley. Sí, lo que pasa es cuando yo vaya... Eso es una herramienta que yo he tenido de lo particular alguna experiencia con ella. Por ejemplo, en el Consejo Nacional de la Magistratura, cuando fui miembro, forcé para que el Consejo creara un buzón virtual y fue muy útil, fue interesantísima la experiencia y me imagino que ponderarlo ahora para un caso como este también será de igual utilidad. Mi candidatura a la senaduría por la provincia de Peravia depende de que se pongan de acuerdo Abinader, Danilo Medina, Hipólito y Leonel. Entonces luego conversamos, justo como hizo un amigo mío en el pasado. Vámonos a la pausa cuando retornemos el último segmento de esta conversación con José Ignacio Paliza. Ya regresamos. Último segmento de esta entrevista con José Ignacio Paliza. Cámara de Cuentas, todo se derrumbó en la Cámara de Cuentas. Ahora hay todo un proceso, posible juicio político, comisión bicameral para investigar. ¿Qué es lo que pasa realmente en la Cámara de Cuentas y qué ocurrió? Porque el PRM tenía la mayoría en ese proceso.
¿Qué pasó? Que se dejaron meter como ese gol de dos grupos, que en la práctica hemos visto, en verdad, dos grupos, 3 contra 2, uno defendiendo un poco más para este lado, las otras 3 para el otro lado. Mientras tanto, sin Cámara de Cuentas haciendo su trabajo, no podrá haber sentencias definitivas, porque ahí es que están... Bueno, hay una nota positiva A ver. de esta experiencia que quisiera resaltar. Por favor. Y es el hecho de que en la designación de los miembros de esos órganos constitucionales, como la Junta, como el Tribunal Superior Electoral, como la Cámara de Cuentas, el PRM mantuvo su nivel de coherencia, intentando generar, junto a los demás actores, en el caso de la Cámara de Cuentas, un órgano que no estuviese vinculado directamente con nosotros. Anteriormente la prueba era que los partidos de gobierno decidían la Cámara de Cuentas y nosotros no hicimos uso de ese poder. Y no hay una mejor elemento o mejor oportunidad para resaltarlo que ahora. Porque si hubiésemos tenido nosotros, si fuesen 5 miembros del PRM que estuviesen allí, no hubiese habido diferencia. Lo que pasa es que también hubo la inteligencia de delegar posiciones a gente de esa sociedad civil que fue fundamental en la campaña. Hay gente que no es del PRM, pero estuvo militando muy bien. Inclusive, la Cámara de Cuentas está hoy compuesta con el voto de casi todos los actores vinculados en el Senado de la República. No quise decir de todos los senadores, para no cometer un error, pero sí de las principales fuerzas políticas que acompañaron esa designación. No era una designación, fue una designación en la que nosotros mantuvimos la coherencia entre lo que clamábamos en campaña y luego de campaña, de que esa gente no podían estar vinculadas al partido que gobernaba. Yo por eso he sido muy cuidadoso al opinar sobre este proceso, porque además son ellos los que deben de auditarme a mí, claro, como ministro, y cualquier opinión de mi parte pudiera malinterpretarse. Yo por eso he sido muy cuidadoso al referirme a este caso. Lo que pasa es que es un patinazo peligroso, José Ignacio Paliza, ahora, porque... es distinto el caso del Senado o de algún legislador, porque dentro de sus funciones de fiscalizar está la de supervigilarlos a ellos y a todos nosotros. Lo que pasa... Pero yo he sido muy cuidadoso. Ahora, es notorio que desde el inicio de la Cámara de Cuentas no han podido construir sus miembros las sinergias internas, las complicidades internas, la amistad interna, el buen ambiente entre 5 iguales para poder hacer una función tan sensible como la que se le ha dado. Lo que complica todo, porque se dio un gran paso hacia adelante. Una de las cosas que se le ha criticado siempre al PLD era ese afán de sacar a un miembro del Comité Central y ponerlo en una alta corte y otras cosas. Ahí estuvimos de acuerdo siempre, mucha gente, en hacer esa crítica, y se hizo y volvió a hacerse la crítica. De repente un paso hacia adelante. Tenemos gente vinculada, hay uno muy Marcha Verde que apoyó al PRM, pero no es un miembro militante del PRM. Hay un otro que es hijo... ¿Cuál es ese? Hijo de un gran militante del PRM de Monteplata, pero son personas que no pueden estar sindicadas. No, son personas, los 5 no son militantes de ningún partido político, y eso uno lo aplaudió, pero resulta que fallamos. Pero debe revisar sus informaciones porque no son del todo precisas. En el caso específico de estos órganos constitucionales, nosotros hemos intentado mantener nuestra coherencia como organización política y llevar gente que no tuviesen esa vinculación política partidaria que usted describe. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? No, usted dijo muchas cosas. No, yo estoy diciendo una persona que no es... poeta. No. Yo estoy diciendo una persona que no es militante del PRM, aunque familiarmente tiene un vínculo, pero yo no soy... El profesor Maquini fue PRDista desde chiquitico y yo nunca he sido miembro del PRD. Entonces había esa influencia. O otra persona que no es militante político, pero es un gran militante de la sociedad civil que apoyó al PRM. Entonces, todo eso fue un paso hacia adelante. Es que no es cierto que haya apoyado el PRM. Pero bueno, esa es otra... Pero la Marcha Verde, a Juancito Pérez Vidal apoyó. No, la Marcha Verde apoyó ideas
en el que usted hasta marchó y yo No, no, marché no, y no, marchó totalmente. gran parte de la sociedad Y por el dominicana. 4 por la Y educación vuelvo a también. marchar si tengo que marchar. Sí. Por el mismo propósito, lo que pasa sea es que verde, está- azul, morada, el color que se le quieran poner. Sí, lo que pasa es que Porque está a la defensiva, José Ignacio. por primera Estás- vez yo veo a sí. Maquini si no está en una entrevista más o menos No, porque chula, cool. está a la defensiva, Cool. porque a donde voy, lo que quiero decir es que se avanzó. Yo pienso que en lo de poner a miembros del Comité Central Hemos en las áreas, avanzado. avanzamos, pero resulta que avanzamos en ese aspecto, pero fallamos en lo principal, que era la convivencia entre ellos, un asunto de inteligencia emocional, que no sé por qué ha faltado. Gente con unos currículos impresionantes. Pero sí, vuelvo a repetir, he querido ser cuidadoso con el tema, Sí. pero sí debo coincidir con usted, desde que el inicio ha faltado química entre los miembros. Y ha habido diferentes diferencias, valga la redundancia, entre ellos que han sido notorias y que evidentemente no han permitido que ellos puedan hacer quizás la más fiel, más útil de sus funciones. Finalmente, finalizando, ya no es descartable repetir la alianza con la Fuerza del Pueblo para las municipales. A la Fuerza del Pueblo le fue muy bien, tiene un poder municipal y un poder legislativo gracias a esa alianza, y a ustedes les serviría de mucho. Hay negociaciones, hay posibilidades de que se anuncie esa alianza, primero municipal y luego presidencial, veremos, pero a nivel... No se ha dado esa conversación en este proceso. En el proceso anterior se dio porque coincidíamos en el hecho de que teníamos fundamentalmente que impulsar un Senado más plural, un Senado donde nadie tuviese, como ocurría, una mayoría tan importante que lo pudiera decidir todo. Y así lo logramos. La coincidencia en aquel momento entre gente que tiene perfiles distintos o que hemos tenido contradicciones históricas muy notorias fue importante, porque hoy tenemos un Senado en donde hay debate. Sí. En el Senado que yo participé del 16 al 2020 no había debate absoluto, porque eran 2 contra 30. En este Senado de hoy es uno distinto, en donde el oficialismo, junto a algunos aliados, puede reunir 19, 20 votos, pero que existe una oposición pujante que hace constantemente críticas, a veces injustas, pero críticas, algunas muy productivas, y ha hecho un mejor Senado. Sí. Tenemos hoy un mejor Congreso que el que tuvimos del 16 al 20. Aunque quizás porque cálculo... es más distinto, hay más presencia de diferentes fuerzas, pero esa realidad hoy no está presente. Aunque el cálculo falló, posiblemente ustedes no esperaban primero que la Fuerza del Pueblo, que sacó 4 puntos y tantos en las elecciones, o 5, qué sé yo, iba a crecer tanto y le iba a tirar tan duro al PRM. O sea, el PRM con esa alianza le otorgó un poder municipal, le otorgó un poder legislativo. Es oposición. Es lógico que haga oposición. Pero la oposición solo nos hace ser mejor. Ustedes esperaban esa dureza. La oposición solo nos hace ser mejor. La oposición es importante. Tener debate, la libertad y la democracia nos ayuda y nos limita a hacerlo mejor. A mí me apasiona ver un país como el que hoy tenemos, en donde ahí en la disidencia ahí se genera luz. Yo particularmente aplaudo ese modelo, pero vuelvo a repetir, las condiciones que se dieron en el 20 no son las actuales y no se ha producido esa conversación hasta el momento. Pero claro, en política no hay nada descartable. Yo no soy de los que coincido con esa línea argumentativa. En la vida y en la política, en todo, hay cosas que son descartables. Muy bien, entonces terminamos bien, donde usted ya descarta, está descartado, anótenlo por ahí. No me he referido a eso, pero usted ha elevado un argumento que yo creo que no le hace bien a la política. En la política nada es descartable, no, hay cosas de principios, hay cosas de honorabilidad, hay líneas que yo no cruzo, aun cuando sea actor político, presidente de un partido y muchísimas otras cosas. Pero en términos personales, en términos políticos... No quería referirme a la pregunta anterior. Si nos vamos al Frente Patriótico, me da toda la razón. ¿Quién lo podía pensar? La coyuntura. Pero fueron ellos. No todos tenemos algunos tenemos un poco de vergüenza de permitir o de asumir que la política todo es posible. No, esa no es la política de la que yo quiero ser parte. Pero no es descartable, corríjame, no es descartable una alianza
en lo municipal y O sea, que eso no se legislativo entre el eso no- PRM y la Fuerza del Pueblo. eso- No es descartable. O, Es que o somos usted va a ser hoy- tan categórico de decirme, Es que no. no, lo que estoy diciendo es que las realidades del 2020 Sí. no son las actuales. Y que esa conversación no se ha dado. Volveremos a reunirnos para continuar. Porque Sí, me invitan se y acerca. que me brinden algo la próxima vez, que antes brindaban café con una tacita muy bonita que decía McKinney, no sé qué, ya no. Aquí parece que está muy... Después de Estamos en la eso, prángara. lo que más me conviene a mí es huir por el foro. Y frío que está esto aquí. Muchísimas gracias, como Gracias a ustedes, siempre. Pablo. Saludos a Mucho Puerto gusto. Plata, a la familia. Gracias. Y gracias a ustedes que una vez más nos han acompañado. Sean felices, si es en familia, mucho mejor.